harías si tuvieras una fortuna incalculable, pero nunca pudieras comprar amor? Cristina Onassis lo tuvo todo, excepto lo que más anhelaba. Heredera de un imperio, vivió entre lujos, traiciones y una soledad imposible de escapar. Esta es la historia de la última Onassis, la mujer que lo perdió todo, buscando lo único que el dinero no puede comprar. Cristina Onassis tenía todo desde la cuna: poder, riqueza, un apellido que dominaba los mares. Pero nada de eso pudo salvarla de la soledad. ¿Cómo la heredera de un imperio terminó atrapada en una vida que ni todo el dinero del mundo pudo arreglar? El invierno de Nueva York era implacable aquella mañana del 11 de diciembre de 1950, cuando Cristina Onassis vino al mundo en el exclusivo Sanatorio Leroy. Nació en la cumbre del poder y el privilegio, envuelta en el peso de un apellido que era sinónimo de riqueza absoluta. Su padre, Aristóteles Onassis, era más que un millonario. Era un titán, un hombre que dominaba la industria naviera con la misma agresividad con la que construía su fortuna. Su madre, Atina Livanos, era la hija del legendario Stavros Livanos, un rival en los negocios, pero un aliado en la aristocracia griega. La unión de ambos había sido más una fusión de imperios que una historia de amor, y Cristina era el producto de ese pacto. Desde el instante en que nació, Cristina no conoció el mundo como el resto de los mortales. Su cuna estaba hecha de oro, su apellido abría todas las puertas y su destino ya estaba marcado. Ser una Onassis significaba no solo riqueza, sino poder, influencia y sacrificio. Pero detrás del glamour, la fortuna y los lujos inalcanzables para la mayoría, su infancia se desarrolló en la absoluta soledad. Los primeros años de Cristina transcurrieron entre las múltiples mansiones de la familia, de París a Mónaco, de Londres a Suiza. Vivía rodeada de institutrices británicas y criadas griegas que hablaban en susurros y la vestían con telas finas bordadas a mano. Pero su madre rara vez estaba presente, y su padre aún menos. Aristóteles estaba obsesionado con expandir su imperio marítimo, cerrando tratos con magnates, gobernantes y aristócratas en cenas ostentosas donde el champán fluía como agua y el dinero cambiaba de manos sin esfuerzo. Para él, sus barcos eran más importantes que su hija. Atina, por su parte, nunca encontró en la maternidad una verdadera vocación. Criada como una princesa sin muchas preocupaciones más allá de la etiqueta y las apariencias, veía a sus hijos como un reflejo de su estatus social, pero no como seres que necesitaran amor o cuidado. Su vida estaba marcada por un matrimonio infeliz, donde Aristóteles acumulaba amantes con la misma facilidad con la que compraba petroleros. Su desdén hacia su esposo se reflejaba en su relación con Cristina. Le daba todo, excepto su cariño. El único rayo de luz en la vida de Cristina durante su infancia fue su hermano mayor, Alexander. Si bien él era el hijo predilecto de Aristóteles y estaba destinado a heredar su imperio, para Cristina era más que eso. Era su protector, su única compañía real, en un mundo de adultos ocupados en sus propios asuntos. Juntos exploraban las mansiones, jugaban en los jardines y compartían un vínculo que se haría aún más fuerte con los años. Para su cuarto cumpleaños, Aristóteles decidió darle un regalo que trascendería generaciones: el yate Cristina, bautizado en su honor. No era solo un barco, sino una obra maestra flotante, un símbolo de la dinastía Onassis. Valuado en más de $4 millones, una cifra astronómica para la época, la embarcación había sido un antiguo destructor de la Marina canadiense, que Aristóteles mandó a transformar en el yate más lujoso del mundo. Las barandillas estaban bañadas en oro, los lavamanos eran de lapislázuli, y los sillones estaban tapizados con la piel de ballena más fina. En sus cubiertas se paseaban líderes mundiales, actores de Hollywood y miembros de la realeza. Pero para la pequeña Cristina, el barco no era un juguete ni un símbolo de estatus.
Era otro recordatorio de la extravagancia con la que su padre intentaba llenar el vacío emocional que ella sentía. A pesar de su fortuna inimaginable, Cristina no era una niña feliz. Aprendió muy pronto que en su mundo, el afecto no era algo que se diera libremente, sino que debía ganarse. Se esforzaba por llamar la atención de su padre, ansiando una mirada de aprobación, una palabra de orgullo. Pero Aristóteles era un hombre pragmático, y en su lógica, los sentimientos eran una distracción. Consideraba que su hija era frágil, caprichosa y consentida, y aunque le proveía de todo el dinero que pudiera desear, jamás le dio lo único que realmente necesitaba: su tiempo. Su madre tampoco era mejor en ese aspecto. Atina prefería escapar de la infidelidad constante de Aristóteles, viajando a Europa, pasando temporadas en París o en los círculos de la alta sociedad de Londres. Para ella, el matrimonio era una prisión, pero el divorcio no era una opción. En esa época, las esposas de magnates no se separaban, sino que soportaban con elegancia. En medio de esa lucha silenciosa, Cristina quedó relegada a un segundo plano. Mientras su padre acumulaba más barcos y su madre intentaba mantener las apariencias, Cristina crecía en un mundo de espejismos. En sus fiestas de cumpleaños había caviar, champán para los adultos, regalos de los diseñadores más exclusivos, pero ningún abrazo sincero, ninguna risa espontánea, ninguna historia antes de dormir. Su infancia estaba llena de castillos, pero eran castillos de cristal, hermosos por fuera, vacíos por dentro. A medida que desentrañamos la vida de Cristina Onassis, una mujer que lo tuvo todo excepto lo que más anhelaba, ¿crees que el dinero puede realmente comprar la felicidad? Déjanos tu comentario y únete a la conversación. Si esta historia te está atrapando, apóyanos con un like y suscríbete para descubrir más relatos que revelan el precio oculto del poder y la riqueza. La madre de Cristina era hermosa, refinada y, sobre todo, la hija del hombre adecuado, Stavros Livanos, un magnate. Pero cuando el amor se basa en cálculos financieros, el destino es predecible. Eventualmente, colapsa. El año 1960 marcó el inicio del derrumbe familiar. Aristóteles dejó de ocultar su romance con María Callas, la diva de la ópera más célebre del siglo. La relación se convirtió en un escándalo mundial. Callas, una de las voces más poderosas de la historia, había dejado su carrera, su matrimonio y su vida entera por el magnate griego. Los rumores eran feroces. Las fotos de la pareja navegando por el Mediterráneo en el yate Cristina llenaban los periódicos. Para Atina, fue la humillación definitiva. Se divorció y se alejó de Aristóteles, llevándose consigo a Alexander y Cristina. Para cualquier otra familia, el divorcio podría haber sido un respiro, una oportunidad para empezar de nuevo. Pero para los hijos de un magnate, la ruptura significó fragmentación y desplazamiento constante. En los años siguientes, Cristina y Alexander no tuvieron un hogar fijo. Sus días transcurrían entre París, Londres, Ginebra y Grecia, asistiendo a las mejores escuelas privadas pero sin arraigo a ningún lugar. Mientras otros niños formaban amistades y recuerdos en un solo país, ellos vivían en una maleta, siempre viajando, siempre en tránsito. Su madre les ofrecía una vida de refinamiento, llena de arte, moda y cultura europea. Su padre, en cambio, les mostraba un mundo de negocios despiadados y opulencia sin límites. Aristóteles tenía claro que su hijo Alejandro era su heredero. Desde niño lo preparó para tomar las riendas del imperio naviero. Lo llevaba a reuniones, lo hacía sentarse en consejos de administración y le enseñaba que en los negocios no hay amigos, solo aliados estratégicos. Cristina, en cambio, era un enigma para su padre. Sabía que era inteligente, sabía que tenía ambición, pero no la veía como una sucesora digna de su fortuna. En su mentalidad conservadora, las mujeres no dirigían imperios. Para él, el único destino de Cristina era casarse bien, encontrar un esposo con título o fortuna.
y asegurarse de que la dinastía Onassis no desapareciera. Pero Cristina no era una niña que aceptara órdenes con facilidad. Era testaruda, rebelde y quería demostrar que era más que un apellido. Desde la adolescencia, empezó a desafiar las expectativas impuestas sobre ella. Gastaba dinero como forma de protesta, comprando impulsivamente joyas, ropa de diseñador y extravagancias sin sentido. No porque quisiera las cosas en sí, sino porque era la única manera en la que sentía que tenía control sobre su vida. La relación con su padre se volvió aún más tensa en 1968, cuando Aristóteles se casó con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. La noticia sacudió al mundo. Jackie, el símbolo del luto americano, la mujer que había caminado vestida de negro en el funeral de su esposo, ahora era la esposa de un multimillonario griego que exhibía su fortuna sin pudor. La prensa la criticó duramente, llamándola la viuda dorada. Pero más allá del escándalo público, la peor reacción vino de Cristina y Alexander. Para ellos, Jackie no era más que una oportunista. Nunca la aceptaron como parte de la familia. La veían como una extranjera que no entendía el mundo Onassis. Cristina estaba convencida de que Jackie solo quería el dinero de su padre, que su luto había sido una farsa y que ahora solo buscaba estabilidad financiera. Jackie, por su parte, nunca hizo un esfuerzo por acercarse a los hijos de Aristóteles. Sabía que la despreciaban, y en lugar de tratar de suavizar la relación, se mantuvo distante, viviendo en su propio círculo social de la alta sociedad estadounidense. Mientras su padre rehacía su vida con Jackie, su madre Atina tampoco se quedó sola. En 1971, se casó con Stavros Niarchos, un magnate y antiguo rival de Aristóteles. Fue un matrimonio de conveniencia, una forma de unir fortunas y de consolidar aún más el poder de los libanos en la aristocracia naviera. Cristina quedó atrapada en un juego de ajedrez donde ella era solo una pieza más, viviendo entre alianzas estratégicas y rencores familiares. Ese mismo año, a los 20 años, Cristina tomó una decisión que escandalizó a su padre. Se casó con Joseph Volker, un promotor inmobiliario de 47 años, divorciado y con 4 hijos. Para Aristóteles, fue una traición imperdonable. Volker no era un aristócrata, no era un heredero, ni siquiera era un hombre con un imperio propio. Era un don nadie, un simple empresario sin linaje. Para Cristina, era un acto de rebelión. Quería demostrarle a su padre que podía elegir su propio destino. La reacción de Aristóteles fue feroz. Movió todos sus contactos, presionó a su hija con amenazas económicas y finalmente logró lo que quería. El matrimonio se disolvió en menos de 9 meses. Cristina no tuvo opción. En una familia como la suya, desafiar el poder del patriarca era un error que siempre se pagaba caro. Después del divorcio, Cristina se refugió en el gasto compulsivo. Compraba y compraba joyas, vestidos, coches, propiedades en distintos países, cualquier cosa que la hiciera sentir que tenía poder sobre algo en su vida. Pero nada llenaba el vacío. Su padre seguía sin respetarla, seguía viéndola como una niña caprichosa. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. El 23 de enero de 1973, Alexander Onassis murió en un accidente aéreo en Atenas. Tenía solo 24 años. El helicóptero en el que viajaba sufrió una falla mecánica y cayó antes de despegar completamente. La tragedia devastó a la familia. Aristóteles, el hombre que nunca mostraba debilidad, quedó completamente destruido. Su hijo, su heredero, el futuro de su imperio, había desaparecido en un instante. La muerte de Alexander lo cambió todo. Aristóteles perdió el interés en la vida, dejó de tener la misma energía en los negocios y su salud comenzó a deteriorarse. Cristina quedó como la única heredera, pero sabía que su padre nunca la había visto como la sucesora de su imperio. La soledad que la había acompañado toda su vida ahora era aún más profunda. Sin su hermano,
sin el respeto de su padre, sin una identidad clara sobre su propio futuro, Cristina estaba completamente sola. En 1974, cuando ya había sufrido el divorcio de sus padres y la muerte de su hermano, el destino le tenía preparada otra devastadora pérdida. Su madre, Atina Livanos, murió en París por una sobredosis de barbitúricos. Fue encontrada en su habitación, en su apartamento parisino, sola, como si la riqueza y el estatus jamás hubieran sido suficientes para llenar su vacío emocional. El informe médico hablaba de una sobredosis accidental, pero para quienes la conocían bien, la depresión que la atormentaba desde hacía años fue la verdadera causa de su muerte. Después del divorcio con Aristóteles, Atina había intentado recomponer su vida casándose con Stavros Niarchos, el multimillonario rival de su exesposo, pero aquella unión no había traído la felicidad que ella buscaba. Niarchos nunca dejó de ser un hombre calculador, frío y distante, y la vida de Atina se convirtió en un encierro dorado, donde el dinero lo compraba todo excepto la paz interior. Para Cristina, la noticia fue un golpe seco al alma. Su relación con su madre siempre había sido distante, pero Atina era la única figura materna que tenía, la única persona que, a su manera, había estado presente en su vida. A pesar de la frialdad de su crianza, Cristina la amaba, y ahora, como había sucedido con Alexander, la muerte se la arrebataba sin previo aviso. Con la pérdida de su madre llegó también una nueva herencia, $77 millones en bienes raíces y activos. Pero para Cristina, ese dinero no tenía significado. ¿De qué servían los millones cuando las personas que realmente importaban desaparecían una a una? Mientras intentaba lidiar con su dolor, el imperio Onassis comenzaba a desmoronarse. Su padre, Aristóteles, ya no era el hombre invencible que dominaba la industria naviera con puño de hierro. Desde la muerte de Alexander en 1973, su salud había entrado en un deterioro acelerado. El hombre que antes se movía por el mundo cerrando negocios con una copa de champán en una mano y un habano en la otra, ahora pasaba sus días entre hospitales y tratamientos médicos. Había perdido el deseo de vivir, y con él, la fuerza que había hecho de Onassis un nombre legendario. El golpe final llegó en marzo de 1975, cuando Aristóteles Onassis murió en Neuilly-sur-Seine, Francia. Su causa oficial de muerte fue una complicación de su miastenia gravis, pero quienes lo conocieron saben que su verdadero asesino fue la tristeza. Sin Alexander, sin su imperio en ascenso, sin la energía de su juventud, Onassis simplemente dejó de luchar. Cuando el magnate cerró los ojos por última vez, Cristina era la única persona de su familia que estaba a su lado. No estaba Jackie Kennedy, ni sus amigos de la élite, ni los grandes hombres de negocios que en otro tiempo lo habían rodeado. Solo su hija, la niña a la que siempre había considerado incapaz de manejar su fortuna, la misma que él nunca creyó digna de su apellido. Y sin embargo, fue ella quien sostuvo su mano en sus últimos momentos. Ahora Cristina se encontraba en una posición que nunca había imaginado ni deseado. Era la única heredera de su padre y la dueña de un imperio valuado en $500 millones, equivalentes a más de 2.500 millones hoy. Pero la fortuna vino con un precio: la soledad absoluta. Apenas unos días después del entierro, comenzó la guerra. Y como en cualquier imperio, cuando el rey muere, los buitres aparecen. Jacqueline Kennedy Onassis, la viuda de su padre, presentó una demanda para reclamar parte de la herencia. La batalla legal fue feroz. Jackie no necesitaba dinero, ya era millonaria y tenía su propio legado, pero no estaba dispuesta a marcharse con las manos vacías. Durante 18 meses de litigio, sus abogados y los de Cristina pelearon por cada dólar, cada propiedad y cada activo. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Jackie aceptó un pago de $20.5 millones para renunciar a cualquier otro reclamo sobre la fortuna Onassis. Para Cristina,
Fue una victoria amarga. Siempre había despreciado a Jackie. Siempre la había visto como una extraña en su familia. Una mujer que había entrado en la vida de su padre sin ser realmente bienvenida. Y ahora, incluso después de la muerte de Aristóteles, seguía tomando una parte de lo que no le pertenecía. Con el peso del dinero sobre sus hombros, Cristina tomó una decisión radical. Renunció a su ciudadanía estadounidense. No quería ningún vínculo con el país de Jackie, ni con su sistema legal. En un acto simbólico, donó sus participaciones estadounidenses en la compañía de su padre al Hospital Americano de París y mantuvo únicamente la ciudadanía griega y argentina. A pesar de sus dudas y de la falta de confianza que su padre había tenido en ella, Cristina decidió enfrentar su destino. Se puso al frente de Olympic Shipping, la naviera que su padre había construido con tanto esfuerzo. Aunque no tenía la experiencia de Alexander ni el respaldo de Aristóteles, demostró que no era solo una niña rica con un apellido poderoso. Durante los siguientes meses, se dedicó a entender los negocios, a negociar contratos y a asegurar que la compañía siguiera funcionando. Pero en medio de su transformación en empresaria, Cristina también buscaba desesperadamente algo que ni el dinero ni el poder podían darle: estabilidad emocional. Si tuvieras una fortuna incalculable como Cristina Onassis, ¿crees que serías realmente feliz? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. En 1975, se casó con Alexander Andreadis, heredero de una de las familias más ricas de Grecia. Para la sociedad, era un matrimonio perfecto. 2 dinastías navieras uniéndose, un imperio asegurado. Pero la realidad era mucho más complicada. Cristina aún no se había recuperado de las pérdidas que había sufrido en tan poco tiempo. Se sentía rota, frágil, perdida, y Andreadis no era el hombre que podía ayudarla a sanar. El matrimonio, que en teoría debía ser el inicio de una nueva etapa, no tardó en desmoronarse. En menos de 14 meses, Cristina pidió el divorcio. Había buscado amor y apoyo, pero solo encontró más vacío. Cada separación la hacía sentirse más vacía, más inadecuada, más convencida de que jamás encontraría amor por sí misma, sino solo por su apellido y su fortuna. Su forma de lidiar con la tristeza fue la misma de siempre: excesos y derroche. Las compras compulsivas se intensificaron. Joyas de Cartier, ropa de alta costura, autos de lujo, propiedades en distintos países. Si algo tenía precio, Cristina lo compraba. En 1978, en un intento por encontrar algo más allá de los círculos aristocráticos que siempre la habían rodeado, Cristina tomó una decisión que sorprendió al mundo. Se casó con Sergei Kausov, un empresario naviero ruso con vínculos con la KGB. El matrimonio fue un escándalo internacional. Una Onassis, con lazos en el capitalismo occidental, casándose con un hombre de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Los medios especularon si el casamiento tenía tintes políticos, si la KGB había orquestado la unión, o si simplemente Cristina, en su desesperación, había buscado algo completamente diferente a todo lo que había conocido antes. Kausov no era un hombre poderoso dentro de la estructura soviética, pero estaba dentro de la industria naviera, y en la URSS eso significaba que respondía al control del Estado. Y el Estado soviético tenía un solo amo: la KGB. La agencia de inteligencia controlaba cada aspecto del comercio internacional de la Unión Soviética y usaba a empresarios como Kausov para infiltrar redes en el extranjero. No había forma de que Cristina no fuera consciente del riesgo que asumía, pero en su mente, esto era algo distinto, algo nuevo, tal vez la única oportunidad de romper con la maldición de su apellido. La luna de miel fue corta. Cristina se trasladó a Moscú para vivir con Kausov, pero la realidad de la Unión Soviética fue un choque brutal para una mujer que había crecido entre mansiones europeas y yates privados.
Las restricciones políticas, la constante vigilancia del gobierno y la falta de libertad la hicieron sentirse prisionera en un país ajeno. No podía moverse con la facilidad con la que estaba acostumbrada ni gastar su dinero como quería. En Moscú, el lujo era casi inexistente. No había boutiques de Chanel ni fiestas privadas con champán francés. No había nada de lo que ella conocía y, lo peor de todo, no había escapatoria. Para Cristina, que siempre había sido dueña de su mundo, el encierro fue insoportable. Las miradas sospechosas, la burocracia asfixiante, la sensación de que cada conversación era monitoreada, la hicieron quebrarse lentamente. Moscú no era un lugar para una Onassis, y muy pronto se dio cuenta de que había cometido un error enorme. Un año después, Cristina ya no soportaba su nueva vida. El amor con Kausov no había sido suficiente para hacerla quedarse. No era su mundo, no era su cultura, y sobre todo, no era la mujer que quería ser. En 1980, solicitó el divorcio, dejó Moscú y regresó a Europa. Este tercer matrimonio fallido la dejó más rota que nunca. Cada relación era un recordatorio de que no podía encontrar amor por sí misma, que siempre sería la heredera Onassis antes que cualquier otra cosa. Mientras más buscaba el amor, más se daba cuenta de que solo encontraba decepción. El fracaso en su vida personal se reflejó de inmediato en su salud y en su estado emocional. Con cada divorcio, cada traición y cada fracaso, Cristina se sumergía más en una espiral de autodestrucción. Para lidiar con su ansiedad y su depresión, empezó a abusar de los medicamentos. Barbitúricos, anfetaminas, somníferos, todo estaba a su alcance y nadie se atrevía a decirle que se detuviera. Su peso oscilaba constantemente, pasaba de perder kilos de forma extrema con dietas radicales a ganar peso en poco tiempo, lo que la sumía en un ciclo de inseguridad y frustración. Los titulares de los periódicos se enfocaban en su apariencia, criticaban su aumento de peso, la comparaban con su madrastra Jackie Kennedy Onassis y la pintaban como una millonaria inestable que no podía controlar su vida. Lo que los medios no veían era la realidad detrás de esas imágenes. Una mujer profundamente infeliz que intentaba desesperadamente encontrar un propósito en un mundo donde todo se compraba menos la felicidad. A pesar de su crisis personal, Cristina intentó recuperar el control de su imperio. Regresó a Europa y retomó el mando de Olympic Shipping, la compañía naviera de su padre. Aunque nunca había sido vista como una sucesora legítima, demostró que era capaz de dirigir los negocios. Era inteligente, astuta, y no le temía a la presión del mundo financiero. Aunque era una líder capaz en el ámbito empresarial, su vida personal seguía en ruinas. Su obsesión con el dinero y los lujos se volvieron aún más extremas. Gastaba millones en excentricidades, mandaba aviones privados a Nueva York solo para traerle su Coca-Cola Light favorita. Alquilaba helicópteros para traerle un solo cassette de David Bowie desde Austria hasta Suiza. Coleccionaba joyas de las casas más exclusivas de París, sin importar el precio. Estos excesos eran una distracción, una forma de evadir su realidad. No podía comprar amor, no podía comprar estabilidad, pero sí podía comprar todo lo demás. El amor había sido la gran deuda de su vida. Cristina Onassis lo había buscado en matrimonios fallidos, en compras compulsivas, en lujos absurdos, en noches interminables donde su única compañía era una botella de pastillas y la amarga certeza de que nadie la amaba por lo que era, sino por lo que tenía. Pero esta vez creía que era diferente. Esta vez, Thierry Roussel representaba una última oportunidad de escapar del destino que parecía perseguirla: la soledad. Roussel era todo lo que el mundo esperaba para una heredera como Cristina: joven, atractivo, de familia adinerada, con el encanto de los hombres que han crecido sabiendo que el dinero resuelve cualquier problema. Pero también era un hombre con fama de playboy.
acostumbrado a mujeres hermosas y relaciones sin compromiso. Cristina lo sabía. Lo había escuchado en los rumores. Lo había visto en las miradas de sus amigas cuando mencionaba su nombre. Pero su necesidad de sentirse amada era más fuerte que su instinto de protección. La boda fue un espectáculo. El evento del año en la sociedad europea. Invitados de la realeza, magnates, políticos. Una ceremonia ostentosa donde cada detalle era un reflejo del poder y la riqueza de los Onassis. Cristina, con un vestido impecable, sonreía ante las cámaras, convencida de que esta vez todo sería diferente. Los primeros meses fueron un espejismo. Roussel la colmaba de atenciones, le susurraba promesas, le hacía sentir que finalmente tenía a alguien que la quería por quien era, y no por el apellido que cargaba. Cristina, por primera vez en mucho tiempo, se permitió bajar la guardia. Se aferró a la idea de una vida normal, de un hogar estable, de noches tranquilas, sin pesadillas ni pastillas para dormir. Pero la verdadera felicidad llegó en 1985, cuando nació su hija, Atina. Para Cristina, fue el único amor real que había sentido en toda su vida. Una hija era diferente. Una hija no la traicionaría, no la amaría por su dinero, no la dejaría. Atina era su salvación. Todo lo que no había podido encontrar en sus matrimonios, en sus negocios, en su fortuna descomunal, lo encontró en los ojos de esa pequeña niña. Se convirtió en una madre devota, dispuesta a hacer todo lo posible para que su hija tuviera lo que ella nunca tuvo. Una familia unida, amor incondicional, seguridad. Para Cristina, Atina era más que una hija. Era su última oportunidad de ser feliz. A medida que pasaban los meses, la relación con Thierry Roussel empezó a deteriorarse. Él pasaba cada vez menos tiempo en casa. Sus viajes de negocios se hicieron más frecuentes, sus llamadas más esporádicas. Cristina se esforzaba por ignorar los rumores, por hacer oídos sordos a los comentarios sobre una mujer en la vida de su esposo. Quería creer que esta vez era diferente, que Thierry, el hombre con quien había creado una familia, no cometería el mismo error que todos los demás. Pero en 1987, el golpe fue devastador. Roussel no solo tenía una amante, sino que había tenido un hijo con ella. La mujer se llamaba Marianne Gaby Landage, una modelo sueca con quien Thierry había mantenido una relación en paralelo desde antes de su boda con Cristina. La traición no solo era pública, era humillante. Los periódicos la destrozaron. La heredera más rica del mundo, una mujer con una fortuna incalculable, había sido engañada de la forma más burda y descarada. La imagen de la esposa devota y la madre feliz se rompió en 1000 pedazos. Cristina enfrentó a Roussel, esperando al menos una disculpa, una justificación, una muestra de arrepentimiento. Pero lo que encontró fue la frialdad de un hombre que nunca la había amado. Para él, el matrimonio con Cristina había sido un negocio, una transacción ventajosa. Su amor por Marianne nunca había desaparecido, y el nacimiento de su hijo con ella no era un error, sino una consecuencia inevitable de su doble vida. Cristina pidió el divorcio de inmediato. No hubo una batalla legal prolongada, no hubo peleas por dinero. Lo único que le importaba era su hija. Pero incluso ahí, Thierry tenía el control. Se aseguró de que Atina creciera bajo su tutela en Suiza, rodeada de la familia Roussel y de Marianne, la mujer que había destruido su matrimonio. Cristina, por más dinero que tuviera, no tenía el poder de mantener a su hija a su lado. Este fue el golpe final para su frágil estado emocional. Hasta ese momento, Cristina había creído que podía soportarlo todo. La muerte de su familia, los matrimonios fallidos, la presión mediática. Pero esto era diferente. Esto era el final de cualquier esperanza que le quedaba. La depresión la consumió. Volvió a los excesos, a las pastillas, al descontrol. La mujer más rica del mundo estaba completamente sola.
Había buscado el amor toda su vida, y ahora, a los 36 años, se daba cuenta de que el amor nunca había sido para ella. Si esta historia te ha hecho reflexionar, deja tu like y suscríbete. Nos ayuda más de lo que imaginas a seguir trayendo relatos impactantes como este. ¿Te gustaría ver más historias de fortunas y destinos inesperados? Cuéntanos en los comentarios. En los últimos meses de su vida, Cristina Onassis dejó atrás los palacios europeos, las mansiones en París y los hoteles de lujo en Nueva York. Se alejó de los reflectores, de los negocios, de los falsos amigos y de aquellos que la veían como una cuenta bancaria con piernas. Se refugió en Argentina, en la calidez de un país que le ofrecía lo que jamás había tenido: anonimato, sencillez y la posibilidad de ser simplemente Cristina. Se instaló en la casa de Marina Dodero, su mejor amiga desde la adolescencia. Su amistad no era como las que había tenido en la alta sociedad europea, donde las relaciones estaban marcadas por el interés y la conveniencia. Marina nunca la había visto como una Onassis, sino como una mujer vulnerable, con miedos, con cicatrices, con un corazón que buscaba amor desesperadamente. En los momentos más oscuros de Cristina, Marina había estado allí, cuando los titulares la destrozaban, cuando los hombres la traicionaban, cuando se sentía sola en un mundo de millones. En Argentina, la vida era diferente, sin fotógrafos siguiéndola, sin reuniones con empresarios, sin la presión de demostrar que podía ser la heredera perfecta. En Buenos Aires, caminaba sin ser reconocida, iba a los cafés sin que la miraran con asombro, se reía con los amigos de Marina como si fuera una de ellos. Por primera vez en su vida, sentía que no tenía que demostrar nada a nadie. Y entonces apareció Jorge Chomlek-Joglou, el hermano de Marina, un empresario textil con raíces griegas, un hombre que no pertenecía al mundo de los multimillonarios que siempre habían rodeado a Cristina. Él no la veía como la hija de Onassis, no la veía como una mujer frágil, no la veía como un capricho. Parecía por primera vez que alguien la veía a ella. El romance fue rápido, apasionado, lleno de ilusiones. Se comprometieron en cuestión de semanas. Cristina hablaba de casarse, de comenzar una nueva vida en Argentina, de traer a Atina para criarla lejos de la frialdad de Europa. Sus amigas la veían emocionada, como si de repente el peso de su apellido se hubiera aligerado. Tal vez, después de todo, aún quedaba una oportunidad de felicidad. Pero lo que el corazón quiere y lo que el cuerpo soporta son dos cosas distintas. El 18 de noviembre de 1988 fue una noche como cualquier otra. Cena con amigos en la casa de Marina. Cristina se veía tranquila, casi feliz. Rió, compartió historias, disfrutó del momento como si todo estuviera bien. Incluso llamó a Atina antes de irse a dormir. Le prometió que pronto estarían juntas. Nadie podía imaginar que esa sería su última conversación. A la mañana siguiente, Marina entró en su habitación y la encontró en el baño. Cristina estaba en la bañera, inmóvil, con los ojos cerrados, como si simplemente hubiera decidido no despertar. Los médicos confirmaron su muerte poco después. Edema pulmonar, dijeron. Un fallo repentino del cuerpo, algo inesperado. Pero nadie creyó en esa explicación. No después de una vida de excesos, de medicamentos, de noches enteras tratando de apagar el ruido en su cabeza con pastillas. ¿Fue un accidente? ¿Una sobredosis? ¿O simplemente su cuerpo no pudo más? Las especulaciones no tardaron en llenar los tabloides. Algunos aseguraban que había sido un suicidio, que su depresión la había llevado al límite. Otros insistían en que fue un descuido fatal, el resultado de su dependencia a los fármacos. Pero la única verdad era que Cristina Onassis había muerto sola, en un baño ajeno, lejos de su hija, de su tierra, de todo lo que una vez había conocido. Su funeral se llevó a cabo en la isla Scorpios, el lugar donde su padre y su hermano habían sido enterrados. Allí, junto a ellos,
Cristina finalmente encontró el descanso que la vida nunca le dio. Con su muerte, el último vestigio del linaje Onassis desapareció. La dinastía que alguna vez dominó los mares y las finanzas internacionales quedó reducida a una niña de 3 años que jamás conocería a su madre, más allá de lo que las revistas y los libros dijeran de ella. Athina Onassis heredó $2.500 millones, convirtiéndose en una de las niñas más ricas del mundo. Pero su fortuna quedó bajo el control absoluto de Thierry Roussel, el hombre que más había lastimado a Cristina. Fue él quien administró su herencia hasta que cumplió 18 años, asegurándose de que la educación de su hija la alejara lo más posible de la influencia Onassis. Los años pasaron, y el mundo olvidó a Cristina. Su historia quedó reducida a un puñado de titulares sobre una mujer que lo tenía todo y que, sin embargo, murió infeliz. Pero quienes la conocieron de verdad, quienes compartieron con ella sus risas, sus lágrimas, sus sueños y sus miedos, nunca la recordaron como una heredera rota. Marina Dodero nunca dejó de hablar de ella. Nunca dejó de decirle al mundo que Cristina fue más que un apellido, más que una cuenta bancaria. Su historia era demasiado grande para dejarla en el olvido. Por eso, años después, Marina decidió escribir un libro titulado Mi vida con Cristina Onassis, en el que narró los momentos más íntimos y reales de su amistad, los instantes de felicidad que compartieron y las batallas que enfrentaron juntas. No lo hizo para alimentar la leyenda trágica, sino para recordar a la mujer detrás del mito. Cristina nos dejó un mensaje, aunque nunca haya tenido la oportunidad de decirlo en voz alta. Nuestra mayor riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos, en lo que damos, en las personas a las que tocamos. Lo único que queda es lo que fuimos para los demás. Cristina Onassis desafió el peso de su apellido en busca de algo que el dinero no podía comprar. Si su historia de lucha y anhelo te ha conmovido, haz que tu like sea un reflejo de su búsqueda incansable y tu suscripción el puente que nos une en esta travesía de historias que dejan huella. No dejes que su historia se pierda en el tiempo. Comparte este documental y juntos sigamos explorando vidas que nos enseñan que, más allá de la riqueza y el poder, lo que realmente importa es encontrar nuestro propio camino. El viaje sigue y contamos contigo.